Leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, que cuando el apóstol Pedro y los apóstoles predicaron el día de Pentecostés, dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia del Señor, la iglesia que Cristo prometió edificar, Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre, Hechos 20:28. La iglesia del Señor fue establecida el día de Pentecostés, una de las fiestas anuales de los judíos. Este fue el Pentecostés que siguió a la muerte, sepultura, resurrección, apariciones y ascensión de Cristo al cielo, como vemos en Hechos capítulo 2. Las escrituras revelan que como 3,000 personas respondieron a la predicación de los apóstoles aquel día por medio de obedecer al Evangelio. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, recordando siempre que la palabra bautizado debe ser traducida sumergidos. Fueron sumergidos en agua, como vemos en varios textos, que se refiere a la inmersión en agua, y dice Pedro que es para el perdón de pecados. Entonces, como resultado, Dios los añadió a la iglesia, Hechos 2:47. Ahora, había, quién sabe cuántos, cientos, miles de judíos en Jerusalén durante esa fiesta de Pentecostés. Y ellos no obedecieron al Evangelio. Muchos oyeron la predicación de Pedro y los otros apóstoles, pero 3,000, que es un buen número, pero había muchos otros que oyeron y no obedecieron. Este estudio tiene que ver con los 3,000. Dios espera que el hombre obedezca al Evangelio. Primero de Pedro 4:17 habla de obedecer al Evangelio. Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, del 7 al 9, habla de los que no obedecen al Evangelio y que ellos serán perdidos, excluidos de la presencia de Dios. Entonces nos interesa mucho qué es lo que podemos saber de estas 3,000 personas que tuvo que ver o contribuyó a su aceptación del Evangelio. Seguramente ellos eran un pueblo muy, muy especial. Pero vamos estudiando algunas cosas que sabemos que la Biblia revela acerca de estos individuos. Ahora, número 1, lo que caracterizó a los 3,000 es que desde luego creían en Dios. Era una fe genuina. Ellos creían en Dios. Ellos se congregaron en Jerusalén y dice Hechos 2, verso 5, que eran varones piadosos. Eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
La palabra piadoso significa personas devotas, reverentes, religiosas, que temían a Dios. Estos varones estaban en Jerusalén para una fiesta religiosa ordenada por Dios en Deuteronomio capítulo 16. Ahora, otra cosa. Ellos escucharon. Obviamente, ellos escucharon. ¿En lugar de qué? Escucharon en lugar de estar sacando conclusiones precipitadas sin haber escuchado bien, sin haber oído bien el mensaje. Ya mucha gente brinca a conclusiones erróneas. Algunos cuando oyeron a los apóstoles, y aquí está un detalle muy importante. Los apóstoles, dice en Hechos 2, primeros versículos, que fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pero enseguida, los versículos 8 y 11, dice que el pueblo de estas naciones, de varias naciones, dicen que los apóstoles hablaron las lenguas en las que nacimos. Eran idiomas. Simplemente que los apóstoles no habían estudiado tales idiomas. Era milagro. Eran señales que Dios estaba con ellos, que Dios estaba hablando por medio de ellos. Entonces, otros sacaron la conclusión, hablando de aquellos que, sobre el punto de los apóstoles hablando en lenguas, estaban atónitos y también perplejos. Bueno, por lo menos estaban escuchando. Otros sacaron la conclusión muy precipitada de que los apóstoles estaban borrachos. Capítulo 2, verso 13. Hermanos y amigos, no es sabio, no es juicioso, no es inteligente sacar conclusiones precipitadas. Debemos usar de la sobriedad, ser sobrios y tomar en cuenta los hechos del caso. Obviamente, lo que está pasando en el día de Pentecostés, ahí con los apóstoles, era de Dios, era del Espíritu Santo. Ellos fueron, la palabra otra vez, bautizados como sumergidos, como sepultados con este poder del Espíritu Santo. Era de Dios, ¿verdad? Entonces podían sacar conclusiones inteligentes de que esto es de Dios. Y ellos no fueron llevados por sus emociones. Ellos eran guiados por las palabras de Pedro, que eran palabras del Espíritu Santo. Otra cosa, ellos respetaban, cuando yo dije que eran hombres piadosos, reverentes, respetaban las Escrituras. La Biblia, amados hermanos y oyentes, la Biblia es guía infalible en todo asunto que tiene que ver con la revelación de la voluntad de Dios. Guía infalible. Y así, cuando Pedro estaba solicitando en Hechos 2, 14 y 22 que le escucharan, ellos respondieron. Ellos pusieron la debida atención y Pedro les explicó algunas profecías de las Escrituras que ellos leían, estudiaban cada sábado en las sinagogas.
Era una característica muy importante de los 3000, su actitud hacia las Escrituras. Las profecías respecto a Cristo, a los eventos de esos días. Podemos leer estas en Hechos 2, 16 al 21, y luego 25 al 28, y luego 34, 35, que ellos habían visto que Jesús cumplió esas profecías. Versículos del 22 al 35. Profecías del profeta Joel. Cumplidas. Fueron cumplidas. Y ellos bien lo reconocieron. Entonces ellos vieron claramente que Jesús cumplió las... En primer lugar, ellos pudieron apreciar. Ellos querían saber del cumplimiento de las profecías y podían ver que Cristo era el cumplimiento de aquellas profecías de sus escrituras. Yo digo sus porque Dios entregó a su pueblo, ¿verdad?, su palabra. Ok, aceptaron la explicación de Pedro, otra vez, porque las señales al principio, cuando los apóstoles comienzan a hablar, ya estaban llenos del Espíritu Santo y ellos eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. No están hablando como meros hombres. No eran como hombres ordinarios. Y ellos eran hombres guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Y luego, los 3000 creyeron la conclusión del apóstol Pedro, que Jesús es Señor y Cristo. Cristo es como el ungido, el Mesías, y que ellos le habían crucificado. Versículo 36. Ahora entendieron que Pedro hablaba la verdad, no podían negar lo que él decía, y que ellos eran culpables de ese horrible pecado. ¿Entendieron? Y luego la reacción era, versículo 37, se compungieron de corazón. Este mensaje llegó a su corazón. Ya estaban movidos, ya eran contritos por lo que estaban entendiendo y reconociendo. Y luego otro paso de suma importancia. Una característica de los 3000 que debe ser imitado y que muchos, miles, millones, más bien pues ignoran, no hacen caso, pero no estuvieron contentos en sus pecados. No, ellos no estaban contentos. No eran indiferentes. No, ellos no dijeron que, bueno, todo el mundo peca y así, sin tomar muy en serio lo que Pedro estaba diciendo. Y ellos querían saber cómo remediar esa condición. Y por eso preguntaron, ¿qué haremos? Con toda sinceridad querían saber lo que deberían hacer para ser salvos.
Y amados oyentes, hermanos y oyentes, qué bueno sería si miles, millones en la actualidad tuvieran ese deseo. El deseo, en primer lugar, estar contritos, compungidos por sus pecados, pero también con el deseo de saber qué debo hacer para ser salvo. Porque los predicadores, evangelistas y la televisión y que toda la media y que están gritando mentiras. Están diciendo salvo por la fe sola, salvo por nada más orar, salvo por orar la oración del pecador, decir que tengo Cristo en mi corazón y que infinidad de respuestas que son mentiras. ¿Por qué no quieren explicar el asunto como Pedro lo hizo? Él está hablando por el Espíritu Santo. Y a consecuencia de lo que Pedro predicó, lo que ellos querían saber, y Pedro les contestó. Y entonces, muy buenos resultados. ¿Qué haremos? Ellos no querían quedarse condenados. Tanta gente, eso no les molesta. Ustedes hablan de lo que pasa con el alma que está perdida. Nada que ver. No, pero los que no obedecen al Evangelio van así en el camino ancho detrás de Satanás, van rumbo al castigo eterno. Pero yo estaré bien. I'll be okay. Yo lo puedo aguantar. No. Hay muchas iglesias, religiones que dicen que no es cierto. Nieguen lo que Jesús y los apóstoles enseñan. Hablando claramente, Jesús dijo repetidas veces, habló del fuego del infierno. Y dicen los testigos, no va a haber. No. Según eso, Cristo mintió. Es pura blasfemia. Cristo mintió, por favor. ¿Cómo van a estar tan decepcionados muchos cuando lleguen delante de Dios? Entonces, cuando ellos preguntaron qué haremos, ellos deseaban obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. Ellos sabían que estaban condenados y no querían continuar así. Ellos aceptaron, ellos creyeron la predicación de Pedro, sabiendo que era el mensaje del Espíritu Santo. Y luego estuvieron dispuestos a hacer cualquier mandato que Pedro les diera. Hay nobleza en esto, hermanos y amigos. Hay nobleza en esta sencilla y humilde disposición de estos 3,000. Y no se encuentra en todo el mundo, no se encuentra en mucha gente. Y usted habla con ellos y usted no encuentra esa clase de nobleza y sinceridad con respecto a las cosas de Dios. Cuando Pedro respondió a su pregunta sobre qué hacer para hallar perdón de Dios, no discutieron con Pedro. Hoy día, hermanos y amigos, hoy día, el mundo religioso está lleno de pastores, evangelistas, a toda clase de líder religioso que enfáticamente niegan lo que Pedro dice aquí. Ellos dicen que no,
Pedro dice, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. ¿Y por qué no aceptan la palabra para? Bueno, en primer lugar, porque no está usando el español. Todos los que están usando el español y teniendo las Biblias en español, es increíble que tengan confusión en cuanto al propósito del bautismo, porque todo el mundo sabe que para es para obtener. En inglés es palabra ambigua. Es for, F-O-R, for, arrepentirse, bautizarse, for, y luego discuten diciendo que no, ese for es por causa de. Por causa de ser salvo deben ser bautizados. Bueno, eso no es cierto ni en inglés. Pero en español no existe ese problema. Porque se traduce correctamente la palabra griega eis. E-I-S. Eis. Siempre mira hacia adelante. Yo tengo lista muy larga de léxicos y de diccionarios expositivos y interlineales y textos que son libros que son competentes, que saben el griego. Y todos están de acuerdo que eis mira hacia adelante, no hacia atrás. Es para obtener el perdón de pecados. Amigo, si usted ha escuchado a los bautistas y metodistas y todos los evangélicos que dicen que el bautismo no es necesario para obtener el perdón, sepa usted que es doctrina de demonios, es mentira, es falsa. Están enfáticamente negando lo que Pedro y el Espíritu Santo dicen en Hechos 2:38. Y quiero, en su Biblia, por favor, yo estoy en serio, en su Biblia, al lado de Hechos 2:38, subrayar la expresión para el perdón de pecados. Y escribir ahí en el margen, Mateo 26:28. Jesús derramó su sangre para la remisión de pecados. El griego es palabra por palabra, letra por letra, idéntica. Y si uno no es bautizado para el perdón de pecados, para obtener perdón de pecados, Cristo no derramó su sangre para expiar los pecados del mundo. Eso no es una opinión mía. Eso es una inferencia completamente necesaria. Si uno es sincero, quiere saber lo que la Biblia enseña. Entonces, imitando a los 3,000, primero que todo, creer en Dios. Creer en Dios y luego nada más aquí tengo muchos puntos de que en aquel día se reunían miles y miles de judíos de todas las naciones y ellos obviamente creían en Dios. Ahí están para adorar a Dios el día o el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Ahora, otra cosa. ¿Qué hacer imitando a los 3,000? Escuchar a lo que está diciendo el apóstol inspirado, lo que está diciendo la palabra de Dios. Escuchar en lugar de sacar conclusiones humanas, erróneas, opiniones, conclusiones precipitadas sin pensar. Nada más siguiendo la corriente de creencias
de las iglesias. Esta disposición de escuchar atentamente es indispensable. El oír, la fe viene por el oír, ¿verdad? Romanos 10, 17. Ya. Y si no escuchan, no habrá fe. No habrá fe bíblica. Ok. Entonces, examinar las escrituras diariamente como los de Berea, Hechos 17. Y si la gente no escucha, bueno, desde luego, no van a responder al Evangelio. ¿Por qué no? No van a creer si no oyen. Ok. Número 3. Que la persona que quiere imitar a los 3,000 considera sinceramente, considera lo que las escrituras dicen. Yo estoy diciendo esto y usted dice, pues, claro, pues, ¿quién no sabe eso? Bueno, es que hay multitudes que no lo hacen. El Evangelio, el poder de Dios para salvar. Y si la gente quiere ser salvada, tiene que recibir la palabra. Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Los de Berea, Hechos 17:11. Y esto produce fe, Romanos 10, 17. Muy bien. Enseguida, otro punto. Imitando a los 3,000, hay que reconocer nuestra condición, reconocer nuestro estado de ser pecador. Ellos reconocieron, aceptaron su culpa. Su pecado era una cosa horrible, pero ellos no protestaron diciendo, oh, no, ya está equivocado. No, pues ¿cómo? Era cosa de esos mismos días y todos eran testigos. Todos sabían que los judíos insistían, crucifíquele. Pilato no quería hacerlo. Pilato sabía que era inocente. Pero los judíos eran culpables a manos de los romanos, porque los judíos no podían crucificar, pero ellos eran responsables. Entonces, reconocer su estado y luego no ser contentos con su pecado. Reconocer su pecado y no estar contento. No emblanquecer. No emblanquecer el pecado. Pintarlo blanco cuando es negro. Qué lástima, tanta gente que está contenta en sus pecados y no quieren corregir. Entonces, por fin, hacer. No hablar, no discutir, sino hacer lo que el Señor requiere de ellos. Imitando a los 3,000. Y ellos son un ejemplo perfecto para nosotros. Los 3,000 eran judíos, pero estaban sirviendo al mismo Dios que nosotros. Dios Él no cambia, y Él ahora, Él condena el pecado, y Él dice la consecuencia del pecado, y gente sincera, gente como los 3,000, sean judíos o sean gentiles, oyen, entienden y obedecen.
lo que el mensaje requiere. Y lo hicieron. Recuerden, hermanos, hablando con la gente, conviene pasar mucho tiempo. Conviene estar sentado con ellos y ellos con su propia Biblia, comenzando con Hechos capítulo 2. Y no sería bueno, no sería malo empezar en Hechos 1, pero Hechos 2 empieza esta historia de cuando la iglesia fue establecida y compuesta de los 3,000 y todos los que estaban obedeciendo al Evangelio. Y imitando a los 3,000, somos salvos. Y luego ellos perseveraban. ¿Se fijó? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es lo que tenemos que hacer. Y luego, siendo fiel hasta el fin, recibimos la recompensa. Muchas gracias por acompañarme en este